Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Se viven tiempos turbulentos en la política peruana. El pasado miércoles, el día 17 concretamente, se suicidó el expresidente Alan García. Expresidente en 2 mandatos, además, fue presidente en los años 80 del siglo pasado y luego posteriormente del año 2006 al 2011, es decir, hace relativamente poco tiempo, y lo hizo de una manera un tanto peliculera en su domicilio de Lima, cuando la policía y miembros de la fiscalía se presentaron en la puerta de su casa a primera hora de la mañana con una orden de arresto. No murió en el acto, se disparó en la cabeza, pero no consiguió atinarse a la primera y evidentemente no tuvo una segunda oportunidad, quedó herido muy grave, fue trasladado a un hospital y allí trataron de reanimarle sin éxito. Hasta que ya, pasadas las 10 de la mañana, creo recordar, se anunció oficialmente la muerte del exmandatario. La noticia, como os podéis imaginar, conmocionó a todo Perú. Automáticamente las banderas se pusieron a media asta, se convocaron concentraciones de duelo, etcétera, porque, por lo inesperado, porque había sido alguien muy importante. De hecho, Alan García es de los pocos presidentes recientes, de los recientes ninguno ha tenido 2 mandatos, pero vamos, que es el político, indiscutiblemente el político más famoso de Perú, de al menos los últimos 30 o 40 años, por lo inesperado en sí del desenlace. No se suicidan políticos o expolíticos todos los días, pero vamos, si lo miramos de una manera más general, lo que podemos comprobar es que este suicidio de Alan García ha sido un capítulo más de una tragedia que está removiendo las aguas de la política peruana desde hace ya más de 2 años. 3 días más tarde del suicidio de García, esto fue un par de días más tarde, el viernes, la justicia peruana impuso una pena de 3 años de prisión al también expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En definitiva, un maremoto político del que Perú puede salir bastante reforzado. Lo de Alan García del miércoles pasado, supongo que todos lo conoceréis porque lo han llevado todos los periódicos del mundo, incluso periódicos de lugares remotos como la China o el Japón, porque, como os decía hace un momento, no es habitual que los expresidentes, tipos tan conocidos, se peguen un tiro en su despacho cuando la policía va a buscarles a casa. Bien, este suicidio es una de estas cosas que suceden solo muy de vez en cuando. Estoy hablando del suicidio en sí, de cómo se produjo. Al parecer fue algo digno de una película de Scorsese. La policía fue a buscarle a la casa a las 7 de la mañana, abrió la puerta, todo con una gran parsimonia y tranquilidad, les dio los buenos días, entiendo, a los agentes de policía y a los miembros de la fiscalía que habían ido a buscarle, les pidió un momento para subir a su despacho, supuestamente para hablar con su abogado, y allí con la máxima frialdad se metió un tiro en la cabeza. Los policías escucharon la detonación, el disparo, y fueron corriendo, evidentemente, al despacho. Tuvieron, al parecer, que forzar la puerta. Ya digo, un asunto sacado de una película. Antes de eso había dejado sobre la mesa una carta sin fecha titulada La razón de mi acto. Esta carta la podéis encontrar por internet, yo la he leído porque la colgó, no sé si en Twitter o en Facebook, la colgó su hija, en la que... 3 párrafos, una cosa muy breve, explica por qué se ha volado la cabeza. De nuevo, hasta lo de la carta, antes del suicidio, es algo también extraído de una novela o de una película. Creo que nadie en Perú, salvo los que le conocían de manera más íntima, es decir, su mujer, exmujer, está separado desde hace muchos años, sus hijos, sus amigos más cercanos, sus familiares, creo que nadie habría imaginado un desenlace así. Esto te lo cuentan y te dicen el día anterior, que sepas que mañana la noticia va a ser que Alan García se ha volado la tapa de los sesos en su despacho cuando la policía le estaba esperando en la puerta de casa. Por favor, no me seas tan novelero, es lo primero que le dirías, pero no, sucedió. Es decir, sucedió tal cual os lo he contado, os lo he abreviado. Si queréis más información ya forense del asunto, no tenéis más que ir a buscar en la prensa, que con estos temas así un tanto escabrosos se suele cebar a menudo, y es lógico porque estas cosas llaman bastante la atención. Bien, con este tema, es decir, este tema tan inesperado, creo que lo que nos está diciendo, o lo que nos ha dicho ya a través de su carta, por supuesto, y con el suicidio en sí, es que no estaba dispuesto a pasar por las horcas caudinas de un proceso judicial.
estaba dispuesto, yo creo, a que le acusasen, a que le pusiesen de chupa de domine en los periódicos, a que en la televisión peruana no se hablase casi de otra cosa en los últimos tiempos, más que del proceso a Alan García, pero no estaba dispuesto a verse delante de un juez. En noviembre del año pasado, de hecho, pidió formalmente asilo político en Uruguay. Alan García pasaba ya mucho tiempo fuera del país, de hecho creo que estuvo viviendo en Madrid en el año pasado, no me voy más lejos, y a la vuelta al Perú le arraigaron, es decir, un juzgado le informó que no podía abandonar el país y ni corto ni perezoso se presentó en la Embajada de Uruguay en Lima y allí pidió asilo político. Esto creo que fue a finales de noviembre. Lo que pasa es que Vázquez le dijo que ni hablar, que no le iba a dar asilo político porque no quería tener problemas con el gobierno peruano ni con la justicia peruana. Así que se la tuvo que envainar, literalmente, de esto hace ya 5 meses, y se volvió a su casa. Y a partir de ahí pues podía pasar cualquier cosa, incluido lo del suicidio. Podía haberlo hecho de otra manera, pero esperó a que la policía viniese a arrestarle. De cualquier manera, este tipo, si leemos un poco su biografía, aunque sea por encima, comprobamos que era un hombre de temperamento explosivo. Ya en los años 90 se había exiliado del país con la llegada de Alberto Fujimori y se fue a Colombia. Pasó muchísimos años viviendo allí, no sé si 8 o 9. Claro que en aquel entonces, estamos hablando de principios de los años 90, iba a cumplir 70 años, pues quitadle 30 a los que tenía, era un hombre bastante más joven, pues era un jovenzuelo, estaba lleno de energía, además era un tipo que derrochaba la energía, bueno, pues la misma energía que les había sobrado poco antes de irse a Colombia, de exiliarse a Colombia para arruinar Perú y además arruinarlo a conciencia durante su primer mandato, que fue del año 1985 al año 1990. Pero a pesar de eso, muchos años después, pues tantos como 16 años después, los peruanos le dieron una segunda oportunidad y la aprovechó, pero la aprovechó de una manera que no estaba tampoco prevista. Muchos recuerdan aquellas elecciones, fueron en 2006, cuando volvió a ganar Alan García, muchos dijeron, bueno, la que le ha caído a Perú encima. Este ya dejó el país hecho unos zorros, en los años 80 lo va a volver a hacer, y no lo hizo. Esta vez no lo hizo tan mal. Se ve que aprendió de los errores, lo cual hay que ponérselo no en el debe, sino en el haber. No todos los políticos aprenden de sus propios errores, al contrario, suelen ser bastante obstinados en el error. No fue el caso de Alan García, su segundo mandato fue mucho más tranquilo, el país se lo encontró de una manera y lo dejó incluso desde el punto de vista económico, por lo menos lo dejó mejor, así que bueno, esa es su parte, la parte de su legado positiva. Desde que abandonó la presidencia, esto fue hace relativamente poco tiempo, fue en el año 2011, dentro de esta misma década, García era una sombra de lo que había sido en el pasado. Hasta en la oratoria había perdido enteros. Este hombre en sus buenos tiempos era un auténtico encantador de serpiente, os lo digo sinceramente. Buscad por ahí por YouTube mítines suyos, actos suyos en los que estaba hablando, especialmente los de los años 80, que es cuando era joven y cuando estaba poseído por la idea, se sentía como el auténtico sucesor de Haya de la Torre, el fundador del APRA, y luego posteriormente ya las elecciones de 2006 y en su segundo mandato se inflamaba como los oradores antiguos, casi como los oradores romanos, pero esa técnica ya no le funcionaba como le había funcionado en el pasado. En los últimos años, de hecho, su popularidad había descendido bastante, de hecho se había derrumbado. Si se preguntaba a cualquier peruano a lo largo de los últimos 2 años ¿qué te parece Alan García?, te lo ponían fatal. Decían, no, este tipo es un ladrón y además todo lo que ha hecho y forma parte del sistema, etcétera, ya no tenía ese efecto casi mágico cada vez que se dirigía a los peruanos, con un verbo florido, una capacidad, una gesticulación, pues un orador de esos que ya prácticamente no quedan. Podría haber sido apagando de manera natural Alan García, y es lo que le hubiese terminado sucediendo de haber muerto de muerte natural. Tenía 70 años, pues qué sé yo, que hubiera muerto dentro de 15 años o 20, pues ojalá cuanto más tarde mejor, y se hubiera ido olvidando su figura, pues como pasa con otros políticos que lo son todo en un momento dado de su vida y salen del poder, se les empieza a olvidar, envejecen, empiezan los achaques y al final pues terminan en la nada. Terminan olvidados por la gente, incluso muchas veces vilipendiados. Pero en el camino de García se interpuso hace un par de años, 2 años y pico, a finales de 2016, la estela del caso Odebrecht, que lo he tratado aquí en alguna ocasión, casi siempre, y no de manera casual, relacionado con Perú.
que ha puesto contra las cuerdas, este caso es un caso de corrupción continental en América, ha puesto contra las cuerdas a toda la clase política, o prácticamente toda la clase política de Hispanoamérica y especialmente de Perú. Hace no mucho tiempo, creo el año pasado, hice un programa que lo titulé Odebrecht desemboca en Lima, y es que literalmente esa empresa ha terminado desembocando en Lima. En Perú se da además la circunstancia que la piobra, es decir, el pulpo, es piobra en italiano significa eso, que la piobra de corrupción, orquestada desde esta constructora brasileña, que por si no lo conocéis, pues una constructora que en los tiempos buenos, los años buenos de América del Sur, cuando la década pasada, cuando las materias primas estaban por las nubes y aquellos gobiernos vieron que tenían liquidez para hacer obras públicas, pues como decimos en España, se puso las botas a hacer obras públicas por todos estos países. El resultado, para conseguir los contratos, pues no lo hacía mediante concurso público, sino mediante la técnica digital. Sabía comprar, sobornar a los funcionarios del gobierno, a los ministros, etcétera, a los presidentes, como estamos teniendo ocasión de ver ahora, y conseguía grandes contratos. Contratos en muchos casos de miles de millones de dólares para construir pues todo tipo de obra pública, puentes, túneles de metro, carreteras, etcétera. Bien, pues todo lo que había orquestado esta gente de Odebrecht no solo lo ocupaba todo, había llegado a contagiar prácticamente todas las capas del Estado, sino que en Perú alcanzaba a la misma cabeza de ese Estado, es decir, a la presidencia propiamente dicha. Esto no lo digo por decir, no es interpretativo, es algo puramente descriptivo. Todos los presidentes del país desde 2001 están involucrados en la trama Odebrecht. Se dice pronto, son 4, no estoy hablando de 1 o de 2 presidentes. Son Alejandro Toledo, que fue presidente del año 2001 a 2015, Alan García, presidente de 2006 a 2011, Ollanta Humala, del 2011 a 2016, y Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido presidente hasta el año pasado, hasta hace justo un año, hasta marzo del año 2018. El anterior a Toledo, que fue el celebérrimo Alberto Fujimori, también ha terminado en la cárcel, aunque por otras razones distintas. A Alan García, el fiscal le acusaba de tráfico de influencias en la construcción del Metro de Lima, que se estuvo construyendo durante su segundo mandato, y de haber recibido $100.000 que provendrían de la caja B de la constructora. Esos $100.000 fueron en concepto de una conferencia que estuvo dando en aquellos tiempos y se llevó $100.000 que, la verdad, bienvenidos sean para cualquiera. Pero claro, si eres presidente de un país o expresidente de un país y además el origen de ese dinero no está muy claro, pues tienes un verdadero problema, porque no estamos hablando de una asignación de $300 o $400, sino de 100.000. Luego ya posteriormente, estamos a 24, esto creo que fue ayer o anteayer, se ha sabido que le dieron, además de esos 100.000, le dieron otros 200.000 para la campaña del año 2006. Esto lo ha confesado Jorge Barata, que es o era el director de Odebrecht en Perú y que está cantando la Traviata, de manera literal, ante la justicia peruana. La verdad es que, al margen de estos 200.000, que evidentemente tiene que todavía que demostrarse, lo de los 100.000 de lo que le acusaba el fiscal, si lo miramos desde cierto punto de vista, no es mucho, eso es la verdad. $100.000 es una miseria para la millonada que estaba pagando Odebrecht por todos los países de Hispanoamérica. Pero claro, sí lo suficiente para que a cualquiera le hagan desfilar por delante de un tribunal. Estamos hablando de una cantidad pues de 5 ceros, que no está nada mal. Pues bien, esa imagen de García esposado entrando en los juzgados, con 2 policías, uno a cada lado, es algo que muchos peruanos querían ver, porque a este hombre le amaban pues con la misma intensidad que le odiaban. Incluso creo que de un tiempo a esta parte le odiaban más, con más intensidad de la que le amaban, a pesar de que luego durante el funeral en Lima y en Perú en general, durante las exequias, parecía que prácticamente todo el país le quería mucho. En Perú pasa como en España, por algo somos hermanos, y es que cuando alguien se muere, pues pasa automáticamente a ser bueno. Y no solo no se puede hablar mal de él, sino que además hasta los tipos más miserables se les santifica. Pues una cosa parecida ha sucedido con Alan García en Perú. Bien, en Perú de cualquier manera, la política se vive con una intensidad inaudita.
Lo digo yo que lo veo desde fuera. Es decir, no hay más que abrir el diario El Comercio, por ejemplo, que es creo que es el más importante del país. Desde luego el más antiguo creo que lo es, debe tener como 100 y pico años de historia. Pues es echar un vistazo general, ¿eh? Podéis mirarlo en el navegador para que os deis cuenta de ello. Hay historias que se alargan meses y se convierten en auténticas telenovelas políticas. Y bueno, los propios políticos participan alegremente de todo aquello. Es decir, no escatiman en espectáculos como broncas monumentales que hacen la delicia de los peruanos por cualquier nimiedad, además, o llantos a lágrima viva en directo a Keiko Fujimori, que es la principal político opositora. Bueno, hoy es político opositora encerrada, pero hasta hace bien poco lo fue. La vimos llorar hace no mucho tiempo cuando el juez decretó que se tenía que ir para adentro. Estas cosas son relativamente habituales en Perú, por lo que digo, que se vive con una intensidad muy grande todos los asuntos relacionados con la política. Pero aparte de la propia Fujimori, que también está en la cárcel, es que han pasado muchos más. Es decir, les está haciendo llorar a todos, gracias a que la justicia peruana se está comportando de un modo admirable. Eso es la gran conclusión que se puede sacar de esto. A Ollanta Humala le encerraron 3 años por recibir $3 millones. Os decía que lo de los 100.000 era poco dinero, era relativamente poco dinero. Luego Alejandro Toledo no le han encerrado porque no han podido echarle el guante. Está huido de la justicia, está en los Estados Unidos y allí seguirá, supongo, pues ya para los restos. No creo que tenga ninguna ganas de volver a Lima, que le agarren y le metan en la cárcel. Luego, lo de Fujimori, pues ya os lo he dicho, está en la cárcel desde el año pasado y se va a pasar un tiempo allí porque no hay por ahora ninguna posibilidad de que la vayan a indultar o de que la vayan a sacar antes. Y luego Pedro Pablo Kuczynski, que tiene 80 años, si no alguno más, y le tienen bajo arresto en un hospital. Han decretado, creo que son 36 meses de prisión preventiva, y como el hombre pues tiene achaques propios de la edad, le han encontrado en el hospital y pues le deben de tener allí con una pareja de la policía en la puerta de la habitación para que no se escape, que creo yo que no se escapará con la edad que tiene y la situación física. Pero bueno, que esa es la situación actualmente. Esto extrapoladlo a cualquier otro país, ya sea España o cualquier país de los que estáis escuchando. Imaginaros que los últimos 4 presidentes estuvieran todos o encerrados o huidos de la justicia. La verdad es que no sabemos cuánto durará esto. No tenemos ni idea si esto se irá extinguiendo a lo largo del año o permanecerá. El ejemplo que nos están dando los jueces y los fiscales peruanos. Pero es algo que asombra al mundo, en serio. El otro día, a raíz de lo de yo la actualidad peruana la sigo de manera regular, y os he dicho ya que no me esperaba lo del suicidio, pero a raíz de esto del suicidio estuve indagando mucho más sobre cómo está la investigación de Odebrecht actualmente, el caso Lavajato, que es el mismo que en el caso Lavandería, que es el mismo que en Brasil. Y la verdad es que me di cuenta que lo que están haciendo es admirable. A ver, tiene truco, ahora os lo explico, que no es que tienen, digamos, un garganta profunda público, pero que están haciendo unos avances que no se han hecho en otros países hispanos, en este tema de Odebrecht, donde más se está viendo, lo de Perú es la punta del iceberg, creo yo, ¿no? A principios de año, de hecho, el fiscal general de la República, que se llamaba Pedro Chávarri, este tipo trató de desmontar el equipo que investiga el caso, este caso Odebrecht, y fracasó miserablemente. Vamos, tanto que él mismo tuvo que irse después de que la gente saliese a la calle a manifestarse en su contra. Y si el agua sigue fluyendo, y creo yo que seguirá fluyendo todavía un tiempo, lo que os decía que esto tenía truco, es porque la empresa, es decir, Odebrecht, está colaborando con la justicia. El director, ya os lo comentaba antes, Jorge Barata, el antiguo director, está largando de plano. Y bueno, ha llegado a un acuerdo con la justicia, no solo Barata, que por supuesto, sino también la propia Odebrecht. Les han dicho que están dispuestos, que si les perdonan y no les procesan y en el futuro les dejan seguir contratando, es decir, acudiendo a licitaciones públicas, pues que están dispuestos a pagar y a decir todo lo que saben, que debe de ser mucho. La broma les está saliendo cara, eso sí. Por de pronto creo que la reparación son algo así como $600 millones y a cambio la Fiscalía pues se compromete a no procesar a los que delaten a los políticos, entre ellos el propio Barata. No lo sé, quizá estén siendo demasiado generosos con ello. Quizá los $600 millones sea poco y
y hacerles un favor como no procesarles, a pesar de que son los corruptores, sea ser muy generoso. Pero claro, es que no se hubiese podido llegar tan a fondo en este asunto sin ellos. Esa es la verdad. Hace un par de años, cuando estalló el escándalo, este escándalo estalló muy lejos de Perú. Estalló en Estados Unidos, donde Marcelo Odebrecht, también, largo de plano, confesó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que había estado sobornando a políticos peruanos. Salieron unas cuantas cifras, una información que al principio no era mucho, pero lo suficiente como para que algunos valientes en Perú empezasen a tirar del ovillo. Bien, en aquel momento, estoy hablando de finales de 2016, nadie, pero absolutamente nadie, imaginó que esto iba a llegar tan lejos. Se pensaba que iban a pagar los que estuviesen más o menos por la mitad de la pirámide, pero nunca, bajo ningún concepto, los que estuviesen en la parte de arriba. Pero ha llegado tan lejos, esa es la realidad, lo tenemos delante. Y yo creo que es motivo de alegría, porque en los países hispanoamericanos la justicia es siempre la hija pobre y maltratada del sistema. Eso es lo cierto, cuando no directamente una prolongación del propio gobierno. Por desgracia sucede también bastante a menudo. Esto que está pasando ahora en Perú es, en primer lugar, un ejemplo para otros países, como Colombia, por ejemplo, un lugar en el que el caso Odebrecht también arrecia con fuerza, y además un recordatorio a la clase política peruana de que las normas han cambiado. Es decir, debieron hacerlo, debieron cambiar las normas hace 20 años, cuando Fujimori salió del poder, exiliándose en Japón, asediado por 1000 pleitos. Pero no aprendieron nada de aquello. Quizá pensaban que podían seguir robando, pero haciéndolo de una manera algo más fina, más aseada, más discreta, mediante testaferros y cuentas en el extranjero. Es posible que pensasen eso. Como decían los romanos, ¿no? Manus manum lavat. Es decir, una mano lava la otra y todos están contentos. Es decir, como si el corromperse fuese algo no permitido, pero sí razonable y comprensible para los que han llegado hasta arriba. Pues bien, eso es lo que parece que ha terminado en Perú. El país y sus habitantes lo agradecerán eternamente porque los pueblos son libres cuando sus gobernantes tienen miedo. Vamos con las llamadas, que tengo unas cuantas y como son relativas a las elecciones del domingo, pues quiero darles salida antes de que abran las urnas. Bien, empezamos con Roberto desde Oviedo, que tiene una reflexión sobre el debate anteayer. Y bueno, es una reflexión, pues, un poco en base a una realidad que yo estoy viendo, o por lo menos puede ser mi realidad, pero es que comentando con, bueno, pues con distintas personas de mis círculos después del debate, al final no se ha conseguido aclarar a mucha gente indecisa, yo entre ellos, de a quién votar. Y más que nada, pues, no sé, mi, mi, mi sensación es, o lo que yo estoy viendo es que estos cuatro señores que ayer salieron en televisión española, pues bueno, no definen mucho, no hablan mucho de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué caminos van a seguir. Muchas veces son palabras vacías y luego, sobre todo, y lo más importante, pues que siguen estando ahí a la gresca, a sacarse los trapos sucios los unos de los otros, de una manera mediocre y gris y triste. Es mi punto de vista. Entonces, como al final seguimos igual, no sabemos, joder, al final no nos lo ponen fácil. ¿A quién carajo votamos? Bueno, yo pregunto, comento y consulto. ¿Cómo ves tú a toda esta gente es que sobre todo porque me estoy encontrando mucha gente que está diciendo de no ir a votar? Bueno, tú también lo dices, lo has dicho muchas veces, Fernando, en tu programa, yo lo cual entiendo, lo entiendo perfectamente, pero es cierto que no comparto. O sea, creo que el voto es un derecho que yo creo que deberíamos ejercer. Si no lo tuviéramos, pues nos luciría de otra manera mucho más oscura el pelo. ¿Eh? Entonces, creo que se debe ejercer el derecho al voto y que si queremos, creo yo, hacer una reclamación de que lo que hay no nos convence, no nos gusta, no nos parece que sea la solución,
¿No sería más apropiado hacer un voto en blanco? No sé, quisiera conocer tu opinión y tu punto de vista en ese sentido, pues porque creo que para mí sí que sería a lo mejor una manera de reclamar. No lo sé. Encantado de escucharte todos los días. Es una gozada escucharte. Bueno, Roberto, un debate televisivo, a ver, no es el mejor escenario para transmitir ideas, más aún con un formato tan rígido como el debate del otro día. Es decir, da tiempo para que suelten 4 eslóganes, 2 lemas y ataquen al contrario. Poco más que lo que hemos visto estos 2 días. Deja espacio para que si eres ocurrente y estás ágil, pues hagas cosas como las de Albert Rivera ayer en el debate de Antena 3, que le dio un ejemplar de que había encuadernado de su propia tesis para ese tipo de golpes de efecto. A ver, es televisión. La televisión per se es un espectáculo. No se puede profundizar demasiado. Luego, respecto a lo que me comentas del voto, a ver, a mí me parece muy bien que la gente vaya a votar, lo he dicho muchas veces, como me parece muy bien que la gente vaya a misa o al fútbol o a los toros. Sí, yo no voy porque es un tema que no me interesa. Soy como los catadores de vino, que prueban el caldo pero no lo beben. Lo escupen, tiene unas escupideras. Claro, imagínate que cada vez que un catador de vino se sienta a trabajar tuviera que beberse 3 o 4 botellas, pues saldría con una curda impresionante de ahí. Luego lo que me comentas de votar en blanco, pues a ver, tiene el problema de tener que ir a buscar en persona mi mesa y tener que ir a votar, en definitiva. Y a mí todas esas cosas no me gusta. Pero bueno, en fin, yo os invito a que vayáis, en serio. Yo me abstengo, pero no soy abstencionista. Al igual que apenas bebo alcohol, pero no soy de los que dicen a los demás que no beban. No voy dando la paliza al respetable. Oye, que no bebáis, que es malísimo, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Me parece perfecto. Yo llevo mi vida y hago las cosas en función de mis propias necesidades, de mis propios gustos y de cómo estoy bien. Entonces, el tema del voto, total, es que una vez cada 4 años. Tampoco es que haya que hacerlo todos los fines de semana. No es un tema que me interese, pero participo en política de otras maneras, que no es votar, no es la única. Bien, seguimos. Vamos con Samuel, que tiene un comentario sobre el mismo debate del otro día. Bueno, yo quería comentarte un par de cuestiones. Lo primero, felicitarte por el programa que haces, por ese punto de vista tan objetivo que algunos no podemos encontrar en los periódicos o en la prensa tradicional. Y bueno, querría hablar un poco sobre el programa de la Contracrónica que hiciste sobre el debate a 4, en el que yo pues definitivamente no voy a votar. Primero porque resido en el extranjero y ahí tengo que hacer demasiadas gestiones para una causa que tampoco me convence. Y luego porque creo realmente que estas elecciones son definitivas en los términos de estructura del Estado, pero creo que no son realmente importantes en el hecho del funcionamiento del sistema, porque creo que el sistema en España, por desgracia, contamos con una economía muy, ¿cómo decirlo?, muy controlada por el Estado, y creo que al final ningún partido político va a querer cambiar eso. Creo que en España falta una gran iniciativa a nivel personal por el crecimiento del país, tanto individual como colectivo, y creo que excepto Vox, que impone reducir el gasto en el funcionamiento del Estado, no hay ningún partido que apoye eso. Sin embargo, creo que Vox aún así, a pesar de esas medidas económicas positivas, creo que también son difíciles de compaginar con otras a nivel tradicional, que no creo que casen muy bien con su sistema económico. En fin, bueno, me gustaría que me dieras un poco tu opinión sobre este tema y gracias por tu programa. Pues no sé, Samuel, muy bien a qué te refieres, a las posibilidades de reducir el tamaño del Estado o a la capacidad de Vox para llevar a término su programa electoral. Así que te respondo a las dos, así brevemente. Mira, lo primero es muy difícil, porque el Estado tiene muchos compromisos de pago el día 1 de cada mes, y eso obliga a recaudar muchísimos impuestos. Podría hacerse, lógicamente, pero de una manera bastante gradual. Es decir, no pasaría de un día para otro. Y de lo segundo, pues depende de lo de Vox, quiero decir, depende de si gobiernan o no. Y una vez en el gobierno, pues depende de si mantienen su programa o empiezan a descremarlo, que es lo habitual en los partidos políticos cuando tienen responsabilidades de gobierno. Como ves, son dos interrogantes para las que pues no tenemos ni tú ni yo ni nadie respuestas a estas alturas. Bien, respecto al voto desde el exterior, que Samuel no lo va a necesitar porque no va a ir a votar,
Nos quiere comentar Francisco que él está en China y pasándolas de Caín, por cierto, para poder votar, y no sé si lo habrá terminado de conseguir. La cuestión es que, y yo no sé cómo está el panorama en los demás expatriados españoles que están fuera de España, pero en China casi como que hay que pedir sangre de unicornio, hay que buscarla, ¿no? Para poder votar. Y es que se nos hace casi imposible, sobre todo si no tenemos el DNI electrónico. Ya para la siguiente, pues lo haré. Resulta que, bueno, el trámite lo inicié en marzo y hasta ayer, según la página web de correos, no llegó a Hefei, no llegó a China, ¿no? Supuestamente tiene que llegar. Llevo 2 días esperando cuando el servicio de correos en China es sencillamente mejor, pero sin comparación con el de España. La cuestión es, ¿por qué nos complican tanto la vida a los políticos para el voto rogado y para el voto por correo, con lo fácil que sería, por ejemplo, ir al consulado y con una huella dactilar y presentando el DNI o el pasaporte poder votar? ¿Por qué tenemos que hacer tanto el paripé? ¿Y por qué nos complican tanto la vida? Yo tengo una teoría y es que creo que no les interesa a ningún político, y no te hablo solo de Sánchez, sino de Rajoy o de Zapatero, el que nosotros tengamos que votar. Y la verdad es que nosotros, y es triste, se nos considera casi ciudadanos de segunda. No nos escuchan, a ningún periodista le interesa esto. Es más morboso sacar temas contra los políticos que contra los problemas que tenemos nosotros los expatriados eh, para, para la hora de votar, por ejemplo. No sé, dime qué opinas tú. Un saludo y que sepa que soy un fiel seguidor del programa desde el minuto 1, desde el programa 1. Pues no sabía, en serio, Samuel, que fuese algo tan difícil. He vivido en el extranjero, incluso me han coincidido alguna vez elecciones, porque como no he ido a votar, pues tampoco me enteré de esto. Pero vamos, sí, lo lógico sería poder hacerlo en los consulados, que en algunos lugares son bien grandes y tienen un montón de empleados allí disponibles para que organicen una pequeña jornada electoral. No puede ser tan grande la comunidad española, qué sé yo, en Shanghái o en Pekín. Pero vamos, el expatriado no interesa porque no son muchos, no sois muchos y además tampoco tributáis aquí. Y ya sabes que, como dice Pizarro, más que ciudadanos somos tributarios. Ojo, esto no es algo nuevo, ¿eh? El emperador Caracalla, allá por principios del siglo III, extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio para poder cobrarles impuestos, especialmente el de sucesiones, que se pagaba religiosamente en la antigua Roma, y el de la liberación de esclavos, que eran como una especie de caja registradora para las arcas imperiales. Así que al gobernante le interesas en tanto en cuanto te pueda exprimir. Si no te puede exprimir, pues le interesas más bien poco. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con David, que tiene una reflexión sobre la abstención. Buenas, Fernando. Quería comentarte sobre el tema del abstencionismo, ya que sé que tú eres muy abstencionista. Y sobre las ideas por ejemplo, de García Trevijano, que es un gran defensor de ejercer la abstención en masa para deslegitimar al sistema y cambiarlo, ¿no? Sobre todo en el tema de las leyes electorales, que las criticaba mucho García Trevijano. Y bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con esta visión, porque para empezar, la abstención se puede interpretar de muchas formas y sobre todo no puedes interpretarla en conjunto de la misma forma. Es decir, cada ciudadano que se ha abstenido lo ha hecho por diferentes motivos. Uno lo ha podido hacer efectivamente porque no está de acuerdo con el sistema. Otro efectivamente porque no le gusta ningún partido, pero luego puede haber abstencionistas que, por ejemplo, consideran que no están informados y que no deben votar porque no están informados. Otros porque directamente les da pereza ir a votar. Otros porque les da igual la política, haya el sistema que haya. Y igual otros porque directamente querían votar pero no han podido, por los motivos que sea. Entonces, que haya una alta abstención realmente no implica nada, ya que el voto es un derecho, no una obligación. Es decir, no puedes interpretar la abstención como tú quieres, de la forma de, por ejemplo, ha habido mucha abstención, es que la gente no está de acuerdo con el sistema. Pues no. La abstención también se puede interpretar, por ejemplo, como que a la gente le da igual la política, en general, haya el sistema que haya. Y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con esa teoría de la abstención.
Y luego en lo práctico lo veo muy inútil, porque tú, por ejemplo, cuando te abstienes, Fernando, no estás dejando tu posición, tu opinión en ningún lado, es como si no existieras. Es decir, tú cuando te abstienes lo que estás diciendo es, me da igual que gobierne Ciudadanos que el Partido Comunista. Eso es realmente lo que estás diciendo cuando te abstienes. Como que te da igual. Y yo sé, porque te conozco y te escucho desde hace años, que no te da igual que gobierne o Ciudadanos o el Partido Comunista. Preferirías que gobernara Ciudadanos. Por lo tanto, no sé, no estoy de acuerdo con eso y quería que me dieras una respuesta, una explicación. Gracias. Pues mira, David, lo he explicado ya muchas veces, no sé ni cuántas, de verdad, en serio, voy a terminar escribiendo un librito o algo así. Mira, me abstengo por muchas razones, no me gusta ninguno de los que se presentan, no me apetece ir a votar, no quiero participar en política de esta manera, sino de otras que también son válidas, ya lo decía hace un momento. Y además, luego, en definitiva, somos casi 40 millones de votantes en el censo de España, y un solo voto no cuenta nada. A mí el sistema me parece muy bien, que la gente vaya a votar, que si quiere, claro, y que a ser posible pues no lo haga por el Partido Comunista. Pero eso ya no depende de mí, lógicamente. Yo me limito a hacer mi trabajo de manera honrada, a observar las leyes siempre y a advertir de ciertas amenazas que provienen de la política. Nada más, creo que no se me puede pedir más, de verdad. Mi voto no va a cambiar absolutamente nada, lo voy a tener que hacer a disgusto, voy a tener que ir a disgusto y, total, bastantes cosas desagradables tiene el día a día como para encima buscártelas tú. Yo si puedo evitar un dolor, lo evito. Si puedo evitar algo desagradable que me supone coste cero, como es ir a votar, pues no lo hago. De verdad, a veces no me gustaría ir a reuniones, pero algunas tengo que ir, porque tengo que comer. Pero en el caso de las elecciones, pues no. Pero participar en política lo hago. De hecho, bastante más que el común de los españoles, porque tengo una columna en un periódico, un programa de radio diario sobre análisis político, etcétera. Me mojo, doy conferencias. Así puedo continuar, en las que hablo bastante a menudo de política, en fin, no sé, creo que colaboro. Ahora, no voy a votar cada 4 años, tampoco es tan grave. En fin, bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, esta vez sí, que nos hace su análisis, su privilegiado análisis sobre el debate, no el de ayer, sino el de anteayer. Trolas a sonrisa extrema y medias verdades con gesto severo para quedar bien y dejar mal. Ninguno de los candidatos sabe cómo conseguir excedente de trabajo o cómo pagar la deuda y empezar a ahorrar e invertir. Tampoco tienen la menor idea de cómo reconducir a millones de españoles instalados en el odio a España para un proyecto común. ¿Quién ganó el debate? ¿Qué sector social se verá más beneficiado con qué opción política? ¿O qué soflama patriotera resultó más conmovedora? Son las grandes victorias de estos prohombres de ambiciones miopes y capacidades nulas, que luchan por ser el capitán de un barco a la deriva, entrando en la tormenta, pero con toda la tripulación de su cuerda y con el pasaje mirando hacia popa. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, mañana es jueves, luego última contracrónica de la semana. El viernes tendremos contrahistoria y el sábado pues pasaremos, creo que toca contraportada. Así que, pero mañana, ya sabéis, mañana hay contracrónica de actualidad, de temas de actualidad hispana o internacional. Así que, queridos amigos, hasta mañana.